Profe, me da un momento de que cuando lo coloco esto se abre como en la pantalla equivocada, creo. La pantalla de presentación, dices tú. Así que cuando le doy F5, ¿qué ven ustedes? Claro, vemos la del conferencista, no vemos la de la exposición. Ujú. Hay que cambiar pantalla. ¿Cuál pantalla estás compartiendo? Estoy compartiendo solamente el Power. Ya, ejecuta el Power y cuando comparte la ventana de presentación, la que te queda comentar, echa a correr el Power, Ah, ya lo. echa a correr ¿Ahora la qué ven? presentación. Y ahora cuando hagas la compartición, haz la compartición de la ventana Ya. de la presentación. Y ahí te va a salir la Ok, ok, presentación. ok, ok. Entonces ahí funciona. Exacto, ahí sí. Ya. Es el ejercicio 1. El profesor se encuentra en la oficina atendiendo consultas de los alumnos, de dos a la vez. La oficina es muy chica y solo hay espacio para 3 personas. Además, hasta 4 alumnos pueden esperar fuera de la oficina su turno de atención. Si hay más, los otros profesores se molestan. Si no hay alumnos que atender, el profesor se pone a dormir. Si un alumno llega y ya hay 4 alumnos esperando su turno fuera de la oficina, el alumno se va a realizar otras cosas. Si un alumno llega y el profesor está durmiendo, lo despierta y consulta. Hay que esquematizar los programas de los tipos de procesos que participan y utilizar primitivas de semáforo en donde se pueda. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos los semáforos dormir, oficina, mutex 1, mutex 2, mutex consulta y pregunta. Tenemos un int contador de alumnos y tenemos el proceso profesor y el proceso alumno. El proceso profesor está inicializado a dormir porque no hay ningún alumno. Dormir está inicializado en 0. En la oficina está inicializada en 2. Y mutex 1, mutex en 1 y mutex consulta en 1, porque estos son mutex que vamos a ocupar para estar inicializados en el mismo número, porque los vamos a ocupar para mantener como un orden, para coordinar. Entonces, el proceso profesor tiene el wait dormir y responder las consultas y mandar un signo a la pregunta, porque cuando lo llamemos en el proceso alumno vamos a estar haciendo un signal a dormir y un wait a pregunta. Para comenzando en el proceso alumno, tenemos que vamos a trabajar con el contador alumno, y como estamos trabajando con una variable que queremos cuidar que no le suceda nada, que mantenga un valor importante, vamos a aplicar un wait mutex. Perdón, aplicamos un wait mutex. Si hay menos de 6 alumnos, el alumno va a entrar al todo el proceso. Esta es la parte de, como solo pueden haber 2 alumnos en la oficina y 4 en espera, tenemos que tienen que ser menos de 6. En caso de que no entre el alumno, si es un séptimo alumno, por ejemplo, nos vamos al tiro al else y vamos a liberar el mutex con un signal. Y el alumno se va a hacer otra cosa. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Sí, sí. Si el alumno alcanza a entrar, es decir, el alumno está dentro de los 6 que pueden entrar, va al contador alumno a aumentar en 1. Cuando el contador alumno aumenta en 1, se libera el mutex. Luego vamos a hacer un wait oficina. Vamos a ver si hay alumnos en la oficina. Y cuando una vez que ya estamos en la oficina, vamos a realizar la consulta. Entonces, wait, mutex consulta, y va a realizar la consulta. Cuando realiza la consulta, es que está llamando al proceso profesor, por lo que dentro del proceso profesor se aplica el wait dormir,
va a responder la consulta, va a mandar un signal pregunta. Luego, cuando termine de realizar la consulta, el dormir va a mandar un signal afuera y también se mandará un... Acá era signal... Oh. Va a realiza la consulta. Cuando está ahí, hace un wait dormir. Luego realiza un signal. Luego va a hacer un wait de pregunta y luego enviará el signal para liberar la pregunta. Luego que estos eran procesos críticos, por lo que luego se puede mandar un signal al mutex consulta y también se puede mandar un signal al mutex oficina. Luego una vez que la consulta está hecha, el alumno tiene que retirarse, por lo que se hace un wait y un signal con la sección crítica del contador alumno menos y saldría el proceso y ahí terminaría. Si hay alguna duda, alguna consulta del grupo, que no se entienda alguna parte. Por acá, una duda chiquita. ¿Por qué dormir el semáforo se inicializa en 0 y otros semáforos se inicializan en 1? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ramírez? Ok. Pensé que no se escuchó. Los mutex siempre tienen que estar inicializados en 1. Porque estos mutex son de coordinación. El mutex 1 y el mutex consulta son de coordinación. Entonces, están inicializados en 1. No, perdón, espérese. Estos son de verificación. Dormir es un mutex de coordinación. Entonces, tiene que estar inicializado en 0. Y de coordinación significa que tienen que ir como varios profesores al mismo tiempo. No, en este caso ¿cómo? hay un solo profesor, pero varios alumnos. Sí. ¿Y qué estaríamos coordinando ahí con ese dormir en 0? Esto es por si el profesor está ejecutado de antes, se queda esperando. Entonces... Por eso, ¿qué actividades estoy coordinando? La entrada de los alumnos a la oficina y la llegada de otros alumnos que quedan en la... Solamente del cola de espera. dormir, del semáforo dormir, solamente el semáforo dormir. ¿Qué actividades estoy coordinando ahí? ¿Por qué lo puse en 0? Que pueden o no haber alumnos en la oficina. Ya, pero la entrada a la oficina y la entrada al edificio son independientes de lo que yo quiero coordinar ahí. ¿Qué estoy coordinando yo? ¿Qué actividades yo necesito que una se haga primero que la otra? Responder la consulta y que entren los alumnos. Ya, pero para responder la consulta, ¿qué tiene que ocurrir antes? Que la pregunta sea realizada. Exacto, eso es lo que está coordinando ahí. Perdón. Tiene dos actividades, una que le hace un proceso alumno, que es realizar una consulta, y otra que le hace un proceso profesor, que es responder la consulta. Entonces, yo, efectivamente, los semáforos, cuando yo lo inicializo en 0, son semáforos de coordinación, en los cuales yo tengo que coordinar que una tarea se haga primero que la otra. No puedo hacer la segunda si no se ha hecho la primera. Tienen un orden estricto. Y en este caso, ese es el orden de que el alumno primero tiene que hacer realizar la consulta para que el profesor pueda responderla. Por eso que el profesor parte con un wait de dormir, porque tiene que esperar a que se le haga una consulta. Y después, cuando el alumno hace la consulta, usted utiliza otro semáforo para coordinar, ¿cierto?
que sería el semáforo Pregunta. pregunta. Ese semáforo, ¿qué está coordinando? Que el alumno espere, el siguiente alumno espera que el profesor conteste la pregunta. El mismo alumno, ¿no? El siguiente. Ah, perdón, sí, tienes razón. El siguiente alumno, ¿no? Entonces está esperando, el alumno no puede seguir, él hizo una consulta y no puede seguir hasta que el profesor haga la otra tarea, la tarea de responder la consulta. Por eso tengo un weight de pregunta ahí ¿cuánto se llama? En el proceso alumno, ¿cierto? Tengo un weight pregunta. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que esperar a que el profesor realice esa otra tarea, que en este caso es responder la consulta, para poder continuar con su ejecución. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Y los signals, evidentemente, son para darle el paso al otro, ¿no? Entonces, el alumno hace un signal de dormir para despertar al profesor y le responde a la pregunta y se duerme. En wait pregunta. Espera, ¿no? Y el profesor responde la consulta y luego hace un signal de pregunta para que el alumno continúe su ejecución, porque ya le di la respuesta. Sí. Esa es la parte de coordinación. Eso es la parte de los semáforos inicializados en 0, ¿no? Y ahora vamos con los semáforos inicializados en 1. Cuénteme. ¿Por qué usa el primero, el MUTEC, lo asigna en 1? ¿Qué está haciendo con un semáforo en 1? Básicamente estamos como esta información clave que puede cambiar y nos queremos asegurar que no se cambien por números, ¿cómo se puede decir? Es como para dejar que un solo proceso maneje la variable al mismo tiempo. ¿Ya? Eso se llama mutua Entonces, exclusión, por eso se llama MUTEC, sí. mutua exclusión, ¿no? Mutual exclusion, sí. Entonces, cuando yo inicializo un semáforo en 1 es porque quiero que haya mutua exclusión en la operación de algún recurso. En este caso, ¿cuál es el recurso? En este caso, los recursos son el contador de alumnos. ¿Ya? Y el proceso de realizar consulta. ¿Ya? Es decir, para manipular la variable contador de alumnos, usted lo tiene que hacer en forma exclusiva, porque no pueden dos procesos alumnos Por estar eso lo manipulando hace eso. antes del if, y si es que lo cambia el contador de alumno, y también si es que se va, para poder darle el paso al siguiente alumno, si es que luego algún otro sale. Perfecto. ¿Se entiende eso, no? La mutua exclusión. El Sí, sí. segundo semáforo de mutua exclusión es el mutua consulta que le pusieron ahí, y que también parte en 1, ¿verdad? Esa es una forma de identificar para qué se están usando los semáforos, ¿no? Los que inicializados en 0 para coordinación, los inicializados en 1 para operar algo en mutua exclusión. En el caso del mutua consulta, ¿cuál es la actividad que se está haciendo en exclusión mutua? Que los alumnos se turnen. Pero ¿cuál es la actividad que estoy haciendo en exclusión mutua? Realizar la consulta en este caso. Exacto, ¿cierto? En el fondo no pueden hablar los dos a la vez, no pueden hacer los dos, se ponen a hablar a la vez haciendo una consulta, no. Uno primero hace la consulta, se le responde al profesor y luego el otro, ¿no? Cuando sale del mute signal, mute consulta. Entonces la actividad aquí que se está haciendo en mutua exclusión es realizar la consulta, que puede ser escribir en una variable de texto, ¿cierto? De string, de caracteres, o puede ser simplemente mandar un print, qué sé yo, no sé, cualquier operación, ahí lo dejamos libre, no lo implementamos en Es un realizar la proceso consulta. cualquiera realmente. Claro. Y el otro semáforo, el de oficina igual 2. Ese es para que haya la cantidad de alumnos en la oficina. Pero ¿para qué se utiliza un semáforo inicializado en un número mayor a 1? Porque pueden entrar dos alumnos a la vez, en este caso. Para compartir recursos, ¿no? Compartir recursos porque pueden haber dos alumnos en la oficina y cuatro fuera. Exacto. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, en este caso el weight oficina va a dejar pasar 2 alumnos nomás y todos los demás se van a quedar encolados. ¿Sí? En el fondo es compartir un recurso, ¿no? Y el número que le estoy asignando al semáforo me está diciendo cuántos procesos pueden estar a la vez ocupando ese recurso. En este caso, es la oficina, un espacio físico, ¿cierto? Que estarían ocupando los procesos alumnos y por eso pueden haber dos, ¿no? Porque decía ahí el problema que podían haber como máximo dos. ¿Sí? ¿Por qué no usé un semáforo inicializado en 6 para hacer lo mismo, ¿cierto? Compartir recursos, en este caso el edificio, 6 alumnos dentro del edificio, 4 esperando y 2 dentro de la oficina? ¿Por qué no usé un semáforo inicializado en Porque tengo que 6? diferenciar de los 2 alumnos en la oficina y los 4 en la cola de afuera. Pero si yo pongo un semáforo ahí arriba, en vez de contador alumno, pongo un semáforo edificio igual 6, van a pasar 6 alumnos. Y los otros se van a quedar. Porque los alumnos luego se tienen que ir. Onda, si está lleno, dice que se van a hacer otra cosa. Por ese punto no, ¿cierto? Porque si hubiera Sí. dicho los alumnos esperan fuera del edificio, entonces en vez de un contador de alumnos, me hubiera sido mucho más fácil implementar esto mismo con un semáforo inicializado en 6. Porque todos los demás alumnos que lleguen van a quederse esperando fuera del Quedarse esperando, edificio. O pero aquí sea, se van. con ese cambio Básicamente es por el solamente. problema, pues. Exacto. Pues lo que quería yo que quedara claro, ¿no? A la audiencia. Entonces, solamente por ese detalle de que el ejercicio dice, si un alumno llega y ya hay 4 esperando, se va a hacer otras cosas. Pero si un alumno llega, entonces espera fuera del edificio, entonces me conviene, por simplicidad, implementar el problema con un contador inicializado en 6. Es decir, 6 alumnos pasan adentro del edificio y todos los demás se quedan esperando afuera. Y luego 2 pasan a la oficina y los 4 de los 6 que pasaron, los otros 4 se van a quedar esperando en el semáforo oficina, que está inicializado en 2. ¿Se fijan? ¿Sí? No sé si hay otra duda. No, profe, por ahora esa era mi única duda. Me quedó mucho más claro. Bien. Eso. Vamos con el segundo entonces. El segundo Dale, se lo profe. vamos a dejar al señor Berríos. ¿Está por ahí Berríos o no? ¿Profe? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Vamos con Berríos entonces. Ya. Ya, profe. ¿Se me ve? Sí. Ok. Ya, profe, entonces vamos a hacer el ejercicio 2, el puzzle 3. La pregunta dice, un computador se conecta a un servidor de 3 impresoras idénticas. Este servidor se define mediante un arreglo llamado printers, un proceso que desea usar una impresora debe ejecutar el procedimiento obtener y un bajo impresora y cuando finaliza debe ejecutar otro procedimiento denominado dejar impresora. Escribir el código de estos dos procedimientos y definir los semáforos necesarios para que se regule el uso de las impresoras de forma que un proceso espere hasta que alguno de estos esté disponible y se asigne el proceso solicitante. La primera impresora libre es 0, 1 o 2. Para ello se cargará el identificador del proceso en la posición de arreglo correspondiente. Por ejemplo, si un proceso no identificador igual a 10 requiere usar la impresora, buscará que esté libre. Si esta es la última de las 3, la 2, se ejecutará printer 2 igual a 10. Ya. Entonces, creamos nuestras variables compartidas. En este caso sería un int igual a 0, un j igual a 0. Nuestro printers es 3, que actualmente es un vector que está en 0, 0, 0. Y nuestros dos semáforos, que es un cont y un mutex. Igual a 1 y un cont igual a 3. Ahora, al comenzar la ejecución, en el proceso de obtener igual a impresora, entra un wait cont, reduciendo nuestro cont partiendo en 3, siguiente parte 2. Nuestro wait
que pasa a un mutex, instrucción en 0, el cual y Ahí este sí para que que, este wait, ahí está, espera un poquito que te escucho cortado, no sé si todos escuchan cortado, yo solamente. Está un poquito sí, que, cortado. Se profe, mi escucha micrófono es medio medio cortado. malito, eso, Ah, se escucha ya, entrecortado. Entonces, si me escucha medio cortado, me dice porque va a secar el micrófono. ah, ya, perfecto. ¿Ya? Trato entonces de no hablar tan rápido para que no se pierdan algunas palabras. Ok, profe, Ya, tal vez se me escucha un poco entrecortado. Ok, profe, ah, entonces teníamos que el weight era una reducción del cont. Nosotros tenemos un weight del mutex igual, que nos reduce a 1, a pasar a 0. Entonces pasamos a nuestro y, el cual este será un printer distinto, un printer i distinto de 0, el cual si esto se ejecuta, pasará de un i igual a i más 1 mod 3. Ahora bien, esto si no es distinto a 3, el printers que está acá, que es i igual a i igual al proceso. Esta idea de proceso es como el ID del que se ejecuta dependiendo de la impresora que está. Este valor no se conoce, pero no es un valor que esté dentro de la unidad de consecuencia. Al terminar el proceso, el signal mutex se le agrega 1 para volver a empezar nuevamente el proceso hasta que se cumplan los 3 printers. Ahora, ¿qué pasa en el caso que llega un printer 3, un printer superior, por ejemplo 4, un printer 4? Este tendrá que esperar en cola hasta que se ejecute el primer printer acá en dejar impresora. Al momento de ingresar a la función de dejar impresora en wait, el mutex ese es un wait mutex representando a 0, el cual este wait, el wait price distinto, printers j distinto del ID del proceso, va a ejecutar el proceso de j igual a j más 1 mod 3. Al concluir este proceso, el printer, si en caso que sea j igual a 0, se le agregará un sigma al mutex al 1 para hacer el siguiente proceso en caso de que venga un printer afuera, y un signal count para comenzar nuevamente el proceso. Y tenemos nuestro do, que va a ser el resumen del procesamiento de cada uno: de tener impresora, sesión crítica, dejar impresora, instrucción y muestro while. Ahora, en parte de la gráfica, como se vería esto en la gráfica, es que al momento de ingresar n valores a nuestra CPU, el cont entra, voy a dejar aquí, ahí, mejorado con el mouse. Nuestros valores, que en este caso serían 3, en este caso va a entrar 1, puede ser aquí, va a entrar a 1, en este caso son 3 porque son 3 procesos, DN, uno aquí para acá y otro acá. Entonces, ahí se fue. Entonces aquí, el primero que pase va a disminuir nuestro contador, quedando en que la 3 comienza a comenzar 2. Pasa nuevamente a la CPU, el cual va a entrar a la siguiente parte, que es el mutex, reduciendo que al momento de que entra al mutex, este se vuelve 0. Entonces, esperando que el siguiente contador quede en el cola, esperando. Ahora, al momento de entrar, aquí se me fue el detalle, aquí era que el mutex entra, sale nuevamente, entra a la CPU, y en este caso cuando esté listo fuera, sale y se le agrega un mutex max, que en este caso ya signal, y este al salir se va y vuelve a ser 1. Entonces, al dejar el proceso de dejar impresora sería muy similar, y la diferencia es que se le agregaría ya al proceso de acá, sería lo mismo con estos dos contadores que están estos contadores que estaban anteriormente, que estaban en cola, el proceso es el mismo,
Y al momento de terminar ese proceso, al terminar se liberan los contadores y se vuelven a un poco. Se empiezan a aumentar nuevamente al momento de salir cada contador. ¿Qué más? Ahora, en el caso de que quisiera dejar la impresora, perfecto, un poco. Deja la impresora, entra el white, entra el mutex. Aquí mientras que él iba ejecutándose, sale 0 y se aumenta el mutex en 1 y el signo va aumentando al momento que vaya saliendo cada white. Ya, así. Entonces, en el caso de dejar la impresora, cuando el contador sale, cuando el print sale, va agregando un 1 al mutex para que siga el proceso de los que están arriba, de los que están en impresora, y el contador va aumentando para que así los otros contadores, que en este caso no sean los de acá atrás, sino ya sean otros contadores, como ejemplo, si entraba 1, entraba 2 y llegaba un 4, el T4 que van en cola, ahora por fin ya puede entrar. ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Lo que saber? Si hay alguna duda de la audiencia, quieren aclarar algún tema. ¿No? Sí, el semáforo contador, o como pusieron ahí, que lo inicializas en 3, ese semáforo, ¿hasta cuántos procesos podría tener encolado? Hasta 3 no sería el encolador. Después de eso tendrían que ya esperar los próximos que vengan. ¿Dónde esperan? Acá esperamos, porque el contador esperan acá y tendrían que esperar. Entonces es al revés, ¿no? 3 procesos pasan y encolados pueden estar N procesos. ¿Sí? Sí, en la CPU, ¿no? Porque aquí tendrían que... Esa es la CPU y la cola listo. Sí. Pero la cola del semáforo, cuando yo te pregunté cuántos procesos pueden estar encolados en ese semáforo, no, que pueden estar encolados 3 no, solamente 3. puede ser cualquier cantidad. Los que hayan querido obtener la impresora cuando ya la impresora esté, o el obtener impresora se haya llamado más de 3 veces. Si la llamé más de 3 veces, entonces cualquier otro proceso que haga una cuarta vez de llamar a obtener impresora va a quedar encolado en la cola del semáforo contador. Ahí va a quedar esperando. ¿Sí? Sí. Entonces quedarían, cuando serían ya superando los 3, quedan aquí esperando. ¿No? Claro. Cuando hay 3 activos operando obtener impresora, es decir, están utilizando una impresora, los otros que hayan pedido usar una impresora a través de la rutina obtener impresora se van a quedar esperando en la cola del semáforo contador. Por eso hay una cola ahí que crece, ¿no? Y esa cola puede ser muchos. 20 quieren operar la impresora, van a pasar 3. A 3 les voy a asignar una impresora a cada uno y 17 van a quedar en esa cola del contador. ¿Estamos? Ya. Ya. ¿Sí? Y en el caso del semáforo mute, ¿cuántos procesos podrían estar encolados en su cola? No, pues solamente son 2. Porque uno está acá y otro tendría que estar esperando. ¿Cuánto? Tendría que ser. No escuché. Tendrían que ser 2. ¿O no? Sí, son 2 porque uno llega
Y el otro, si llega otro, tendría que esperar. O me erróneo ahí. Sí, son dos, pero son dos en la cola. No en la cola. Dos en la cola, como máximo, ¿no? Sí, ¿Por pues, qué como tú, así no, porque tú dejaste pasar 3 en la línea 7 de obtener impresora? Dice wait contador, ¿cierto? Ahí tú sí. dejaste pasar 3 procesos no se colaron, no se bloquearon, siguieron en la cola listo, ¿no? Siguen corriendo ahí. Y cuando ejecuta uno de esos 3 procesos que pasaron, todos los demás van a quedar encolados en la cola del contador. El primero de ellos que ejecute un wait mutex va a dejar bloqueado ese semáforo y por lo tanto si los otros 2 llegan a ejecutar un wait mutex van a quedar encolados en la cola del semáforo mutex hasta que se haga un signo del semáforo mutex. Pregunta, esos procesos que quedaron encolados en la cola del semáforo mutex permanecen encolados ¿hasta cuándo? Hasta la línea 13, hasta acá. O sea, están encolados mientras, ¿qué actividad se está haciendo? ¿Cuál es la actividad exclusiva que se está haciendo? Mientras se modifica el arreglo, que es aquí printers y distinto de 0. ¿Y ahí, eso qué está significando? ¿Modificar ese arreglo qué está significando? ¿Qué actividad? Asignarle, ahí significa asignarle el proceso I a la idea del proceso de impresora, si no me equivoco. Sí, está. En ese while Avanzando. de la línea 9 a la línea 11 que tienes ahí, ¿qué estás haciendo? Aquí buscando los números. Aquí estamos buscando los valores ahí distintos de 0, que son los más que nada para que se compre el guay. Sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué actividad está representando ese código? Si sé que es un while que está dando vueltas mientras... Es para Ah, representar la línea 12 que está ocurriendo acá, para que el printers I de aquí ¿mm? haga el proceso ID. Claro, sí, sí, eso está... Pero ¿qué actividad está representando del problema? ¿Qué está haciendo ese proceso que recorre ese printer sub I? Porque es un proceso, ¿no? Que llamó Sí, a un obtener proceso. impresora y está ejecutando eso. ¿Qué está haciendo? Está recorriendo de manera así circular, circulando ¿Sí? para hasta que se verificando, porque así va hasta que llegue a un punto disponible. ¿Pero qué está haciendo? Si está haciendo un ciclo, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué representa ese ciclo? Si no recorrer la impresora, ahí ah, ¿Por qué le asignas printer sub I igual I del proceso? a ver si no sé, ahí tendría que más que nada para cumplir la condición que existe, para cumplir la condición del printer sí, ¿Por qué ese para ciclo rescatar. termina asignándole el I del proceso al printer sub I? ¿Qué hizo en el while? Más que nada, si recorre el vector de que hay en printers. Claro, pero ¿para qué? Más que nada, sería para verificar el vector, para verificar si existe algo dentro del vector. Ya, sí, ¿Cuál pero este bueno? lo que está representando en el fondo está eligiendo una impresora. Es un proceso de elección de impresora. Obviamente tiene que buscar las impresoras vacías, ¿cierto? Las que están libres, las que tienen su posición en 0. El printer sub I lo que está reflejando es si la impresora está ocupada o no. Si es distinto de 0 es porque está ocupada. Si es igual a 0 es porque está desocupada.
Entonces lo que está haciendo el proceso ahí entre la línea 9 y la línea 12 es eligiendo una impresora. ¿Sí? Él está eligiendo una impresora de las impresoras que estén disponibles, la primera que encuentre en realidad. Es una búsqueda, la primera impresora vacía que encuentre o que esté libre, él le asigna su IT del proceso. ¿Estamos? Entonces, esa actividad de elegir una impresora es la que se tiene que hacer en forma exclusiva. Yo no puedo poner a dos procesos eligiendo una impresora a la vez, porque podría darse el caso de que ellos elijan a la misma impresora. ¿Sí? Dos procesos que entraron acá a hacer elección de la impresora pueden llegar a la conclusión de que la impresora, supongamos la número 1, está desocupada y los dos se asignan la misma impresora. Por eso no puedo hacerlo en forma compartida esta actividad, tiene que ser en forma exclusiva. De ahí la línea 8, que hacen un wayMutex, y la línea 13, que liberan esa sección crítica, por así decirlo, que se tiene que hacer en forma exclusiva. ¿Sí? Entonces, la actividad que yo estoy protegiendo acá, que la haga un solo proceso a la vez, es la de elegir la impresora. ¿Estamos? Y abajo, ¿cuál sería la actividad que estás protegiendo? Dejar la impresora en este caso. Dejarla desocupada, ¿no? Liberar un espacio en la impresora. Exacto. Y eso básicamente es porque en realidad esta podría incluso no hacerse, pero como el J, en este caso estoy protegiendo la variable J, ¿no? Porque como van a estar manipulando todo la variable J que es compartida, claro, uno los puede estar incrementando, ¿cierto? Y el otro también la puede estar incrementando, y ya sabemos que la podemos interrumpir, etc. Entonces estoy protegiendo básicamente la variable J, más que dejar la impresora, porque dejar la impresora, como cada posición tiene la identificación del proceso que la está ocupando, en realidad no hay problema de que dos procesos accedan a la misma posición del vector, ¿cierto? Porque nunca va a ocurrir, porque si yo elegí la impresora 1, mi IT estará en la impresora 1. Si el otro proceso eligió la impresora 0, su IT estará en la posición 0. Por lo tanto, la búsqueda del IT no es un tema de exclusión mutua, pero como estoy usando una variable para controlar el índice, que es la variable J, y que la estoy modificando, entonces ellos se pueden estar molestando al modificar la variable J. En realidad ese weight de mutex, ¿cierto? Y de signal mutex es básicamente por la variable J. Por lo tanto, podrían ser mutex distintos. No necesariamente el mismo mutex que el de arriba. Es decir, yo no tengo por qué, mientras uno está eligiendo una impresora y el otro la esté liberando, no, esas actividades podrían ser ejecutadas en forma paralela, sin problema. ¿Sí? Ya. Porque no se influyen, pues. ¿Vamos? Ya. Y de hecho usted lo pone ahí con un I y un J distintos para reflejar. Ahora, si hubiera sido la misma variable, si hubieran puesto I arriba e I abajo, entonces sí necesito un mutex, el mismo mutex, ¿cierto? El mismo semáforo de mutex exclusión para ambas actividades. Pero como ustedes pusieron un I arriba y un J abajo, yo abajo puedo usar otro mutex. Mutex B, no sé, como quieran llamarlo, mutex dejar impresora, no sé. Porque si no, estoy haciendo las dos actividades en forma exclusiva, ¿cierto? Entonces, cuando un proceso quiere elegir una impresora y otro quiere dejarla, uno va a tener que hacerlo primero que el otro. Y no es necesario. Ya. ¿Sí? Habíamos tenido esa discusión de por qué si el I y el J podrían ser distintos. Habíamos tenido esa discusión. Claro, entonces, Dejarlo igual. para hacerlo inmediatamente, arriba puedes poner mutex A en la de obtener impresora, y abajo puedes poner mutex B. Y son dos semáforos distintos. No tendría por qué estar esperando un proceso a dejar una impresora, no tendría por qué estar esperando a otro proceso que está eligiendo una impresora. Porque son actividades independientes. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, y eso, digamos, podría, no sé, mejorar la eficiencia de la función. Exacto. La recursividad, ¿cierto? O el paralelismo en el caso de que esté en procesos distintos. O sea, en digamos, procesadores ahí distintos. sería. ¿Sí? Lo mejora. En ese caso, entonces, se consideraría, digamos, que podría trabajar más rápido la CPU. Ahí trabajaría más. Claro, porque los O el procesos no trabajo se hace estarían más rápido. encolados. No tendría, o sea, yo no tendría que hacer
retener a un proceso que quiera dejar una impresora mientras otro está seleccionando una. No, son actividades paralelas. ¿Sí? Y solamente por el hecho de haber usado un índice distinto, solamente por eso. Bien. ¿Vale? Ya, profe. Ahora, si el índice hubiera sido igual, entonces ya tendría que usar el mismo semáforo porque en el fondo estoy protegiendo ese índice, esa variable. ¿Estamos? Ya. Bien, y lo otro, el id del proceso, como la función no lo conoce, debería mandársele como parámetro. Entonces el proceso acá en la línea 27, obtener impresora y como parámetro id del proceso. Ah, ya te Y entendí. dejar impresora lo mismo. Entonces cuando llame a la función, le debo pasar mi id, porque como esta función va a recibir id de distintos procesos, entonces va a tener que operar con eso. ¿Estamos? Ya. Ah, ya. Sí. Tenía que agregarle solo por Bien. Ok. Si no hay otra Ya, duda profe. del grupo, ¿hay otra duda o no? Para continuar con Profe, el siguiente. una duda, pero sí Sí, rápida. dígame. Claro. Nosotros en el comienzo del ejercicio teníamos la diferencia de que acá en vez de un while había un for. Sí, también vale. Ah, Sí. ¿vale? ¿No hay No, problema? Sí. no hay problema. Porque el for termina si la condición no se cumple. Y el while también en este caso está usando como ¿Cómo? ¿cuánto se llama? Como en circular. En el for no hubiese sido necesario ponerla como circular. Siempre estaba buscando desde 0 hasta 2, ¿cierto? 0, 1 y 2, que son las tres posiciones del vector. Y entonces, cada vez que alguien llame a obtener impresora, empezaría a preguntar si la posición 0 es distinta de 0, el printer sub 1 es distinto de 0 y el printer sub 2 es distinto de 0. Alguno de esos va a tener que ser distinto de 0 porque como dejé pasar solamente 3 procesos, está asegurado de que cada uno obtenga una impresora. Ya. Los demás Ah, están ya. encolados en la cola del semáforo contador, así que no molestarían. ¿Sí? Ok. Ya, profe. Eso ¿Estamos? no, Eso. profe. Bien, Gracias. señores. Sigamos entonces con la pregunta número 3. Y esta pregunta se la vamos a dejar al señor del grupo 3, que sería, lo tengo acá, Díaz. José Díaz, ¿no? Esperemos un segundito, profesor. Voy a Sí, compartir por pantalla. supuesto. Por supuesto, lo esperamos todo lo que hay que esperarlo. ¿Se puede ver, profe? ¿Cierto, Sí, PPT? Ya. sí. Entonces, voy a comenzar. Primero voy a leer el enunciado del ejercicio. Ajá. Nos dan las siguientes tablas, las siguientes matrices de asignación, las matrices máximas y las matrices disponibles, las cuales cuentan de 3 recursos: recurso A, recurso B y recurso C, para los procesos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y nos piden responder las siguientes preguntas, utilizando el algoritmo Ranker. Nos pide determinar en qué estado está el sistema. Luego de ello nos pide justificar la misma respuesta. Después nos pide suponer si P1 y P2 liberan una unidad del recurso C. Cuál vendría a ser la nueva situación del sistema. Y luego solicitudes de proceso 1 y del proceso número 3 y verificar si la atendería. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Reconteo del enunciado. Existen 4 procesos, del P1 al P4. Estos mismos poseen 3 tipos de recursos. El A, que vendría a tener disponibilidad 4, el B, que vendría a ser 4, y C, que vendría a ser 5. ¿Ok? Estas vendrían a ser las matrices que nos da el enunciado. Lo primero que tenemos que hacer es, para responderla, sacar la matriz de necesidad. ¿Ya? Esta matriz de necesidad se saca restando la matriz de asignación a la matriz máxima. ¿Ok? Depende a la matriz máxima que el proceso 1 está ocupando 2 recursos de A, se le tiene que restar
de la matriz asignación para ese mismo proceso los recursos que está ocupando en A. Depende de hacer lo mismo en todos. Y nos quedaría la matriz necesidad. Para el proceso 1 sería 2 menos 0. Para el recurso B sería 2 menos 2. Y para el recurso C, 4 menos 1. Realizando el mismo cálculo en todos los demás, para simplificar los cálculos más que nada, nos quedaría la siguiente matriz necesidad, donde el proceso 1 nos pediría, necesitaría, por así decirlo, recursos de la 2, para el recurso B necesitaría 0, y para el recurso C necesitaría 3. Proceso 2, para A necesitaría 3, para B necesitaría 1, y para C necesitaría 2. Proceso 3, para A necesitaría 4, para B necesitaría 1, y para C necesitaría 1. Y el proceso 4, para A necesitaría 2, para B necesitaría 0, y para C necesitaría 3. ¿Okay? Entonces, una vez obtenida la matriz necesidad, como se puede ver acá, se tiene que aplicar el algoritmo de seguridad. Este algoritmo de necesidad consistía en crear, más que nada, utilizar esta misma matriz disponible, o vector disponible, y llamarlo trabajo, dado que iban a ser los mismos. Y también crear un vector, por así decirlo, que dice llamarse fin, el cual iba a tener una longitud de los procesos, ¿ya? Este vector iba a iniciarse con todos los procesos que están conteniendo el mismo y en falso, ¿ya? Depende la matriz o vector trabajo, iba a quedar como 2,0,1 y nuestro vector fin iba a comenzar con todos sus procesos o todos sus índices, por así decirlo, en falso. Entonces ahora vamos a seguir los siguientes pasos para el mismo algoritmo de seguridad. Nos dice el segundo paso, tenemos que encontrar un ital que cumpla en su mismo vector que sea falso, y que la necesidad de ese proceso sea menor o igual que el vector de trabajo. ¿Okay? Si esto sucede, al vector trabajo se le tiene que sumar la asignación de ese proceso, y en el vector fin, a ese proceso, ese subíndice, se le tiene que colocar como verdadero. Una vez que suceda todo esto, que todos los procesos en el vector fin estén en verdadero, se puede decir que el sistema está en un estado seguro. Entonces vamos a empezar a desarrollar los pasos consecutivos. Primero observamos el primer trabajo, o nuestro, así decirlo, nuestro vector fin, en la posición 1, tendría que ser falso, digamos, tomando en cuenta el proceso 1. Verificamos la necesidad para ese proceso. Si es menor o igual que el trabajo, la necesidad del proceso número 1 nos dice que debe ser 203. Nuestro vector trabajo es 201. Por ende, la necesidad de ese proceso, que vendría a ser el proceso 1, es mayor que el vector trabajo. No se puede realizar. Se deja como standby y se va a continuar con el otro índice en el vector fin, ya que este no cumple la condición principal. Vendría a ser la primera, como se puede ver acá, de la parte B. Vamos a realizar lo mismo entonces con el proceso 2 y verificar si la necesidad de ese proceso es menor o igual que trabajo. Este tampoco cumple, entonces se le realiza una suma a este vector fin, al subíndice, y verifica ahora con el proceso sub 3, para su necesidad. Entonces se verifica la necesidad de ese proceso, tampoco cumple, entonces se continúa con el, por así decirlo, con el último proceso. Y como se puede visualizar, la necesidad del último proceso 4 viene a ser menor o igual que trabajo. Esto es falso, dado que la necesidad del proceso 4 es 203, y este vendría a ser mayor también que el vector de trabajo que teníamos. Por ende, tampoco cumple la condición. Como todos los procesos de necesidad, por así decirlo, o la matriz necesidad entera es mayor que el trabajo, no cumple que existe, por así decirlo, ningún proceso sea menor o igual que el vector trabajo. Por ende, se puede concluir que el sistema está en un estado inseguro. ¿Ok? Entonces, para B, se vendría a suponer de que P1 y P2 liberan una unidad recurso C, ¿ya? Entonces quedarían las siguientes matrices. La misma máxima, por así decirlo, la asignación cambia, porque el proceso 1 y el proceso 2 van a liberar una unidad en el recurso C. Originalmente la asignación de estos dos procesos era esta, como se puede verificar acá. Y como liberan un recurso,
La C quedarían 0 para el proceso 1 y quedarían 0 para el proceso 2. Y también lo que cambia vendría a ser nuestra matriz de disponibilidad, que después se va a convertir en nuestro trabajo. También se lo aumentó C en 3, dado que este originalmente está en 1. ¿Ya? Por ende contamos como con más recursos para trabajar. Entonces, como ya cambiamos, por así decirlo, el esquema del sistema, las matrices, tenemos que volver a sacar una nueva matriz necesidad. Se realizan los mismos cálculos matemáticos, se le resta la matriz asignación a la matriz máxima, nos quedaría la siguiente matriz necesidad, con los procesos 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. ¿Ya? Una vez obtenida esta, se tiene que aplicar el algoritmo de seguridad, que vendría a ser lo mismo que anteriormente expliqué. Se crea el vector trabajo, que vendría a ser igual a la matriz disponible, y se crea también un vector fin, con un subíndice para cada proceso, donde todos estos van a comenzar en falso. Nuestro vector trabajo va a ser 2,0,3. Nuestro vector fin va a ser falso, 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 respondiendo para cada proceso que está funcionando. Vamos a seguir los siguientes pasos que recién utilizamos, donde la necesidad del proceso tenía que ser menor o igual que el trabajo. Para ese proceso, en su vector fin, tenía que ser igual a falso. ¿Ya? Si llega a suceder ahora que todos los procesos en nuestro vector fin son verdaderos, el sistema puede llegar a un estado seguro. Entonces verificamos que nuestro vector fin, tanto para el proceso 1 y para el proceso 2, tanto para el proceso 1 y para el proceso 2 y para el proceso 3, son falsos, y la necesidad de esos procesos son mayores que el trabajo, estos mismos se dejan en reposo. No nos damos cuenta que para la necesidad justo del proceso número 4 es menor o igual que el trabajo, dado que nuestra necesidad para ese trabajo era 203 y nuestro vector de trabajo es menor, o sea, es igual que la necesidad de este mismo proceso. Lo que se va a realizar ahora se le va a sumar a lo que está asignado para P4. Originalmente vendría a ser 1, 1, 1 a nuestro trabajo, a nuestro vector trabajo. Por ende, acá se dice explícitamente que 2,0,3 más 1,1,1 sería igual a 3,1,4. Y este vendría a ser ahora nuestro nuevo vector de trabajo. Y también nuestro vector fin, el subíndice para ese proceso, se va a convertir en verdadero. Vamos a recorrer también lo mismo. Vamos a comenzar ahora en nuestro vector fin, pero ahora en el subíndice 1, representando el proceso número 1. Como este es falso, vamos a realizar la verificación. Como la necesidad del proceso 1 es menor o igual al vector trabajo que recién obtuvimos, dado que la necesidad del proceso número 1 era 2,04 y el vector trabajo con el que ahora estamos trabajando es 3,1,4, se cumple la condición, se va a realizar lo mismo que anteriormente se hizo. El trabajo será sumar lo que está asignado para el proceso número 1 y en el vector fin, su subíndice, que representa el proceso, va a quedar en verdadero. Por ende, nuestro nuevo vector trabajo va a ser el mismo vector trabajo más lo asignado para el proceso 1 y como se puede ver originalmente, lo asignado para el proceso 1 tendría que ser 0 para el recurso A, B para el 2 para el recurso B y 0 para el recurso C. Por ende, nos quedaría 3,1,4 más 0,2,0. Esto sería un igual al nuevo vector trabajo que vendría a ser 3,3,4. Bueno, el vector fin bien se cambia falso a verdadero para ese proceso. Continuamos con el otro proceso que vendría a ser el proceso 2. Como observamos que en el vector fin, en el subíndice 2, es falso, realizamos la verificación. En este también se cumple la necesidad del proceso 2 menor o igual que nuestro vector trabajo, dado que la necesidad del proceso 2 era 3,1,3, nuestro vector trabajo en este caso era 3,3,4. Como se cumple la condición, al trabajo se le va a sumar lo que estaba también asignado para el proceso 2, y en el vector fin se le va a convertir en verdadero. Prende cuál era la asignación que tenía el procesador originalmente, 1,0,0. Prende este se le tiene que sumar al trabajo, el vector trabajo, nos quedaría un nuevo vector trabajo con el cual trabajaremos, que vendría a ser 4,3,4.
y también nuestro vector fin para ese subproceso en su índice se convertiría en verdadero. ¿Cuál vendría a ser el último proceso que engendraría? El proceso 3, como se puede ver acá, se explica. En el vector fin, el subíndice 3, que vendría a representar al proceso 3, es falso. Vamos a realizar la verificación. La necesidad del proceso 3 es menor o igual que el trabajo, se cumple, porque la necesidad del mismo proceso 3 es 4,1,1 y nuestro vector de trabajo con el que estamos trabajando en el instante es 4,3,4. Dado que se cumple, se le va a sumar trabajo, lo que está asignado para el proceso número 3, el cual originalmente era 0,1,1. Por ende, nos quedaría trabajo más lo asignado para el proceso número 2, nos quedaría un vector trabajo 4,4,5. Y se terminaría, por así decirlo, completar la condición de que el vector fin para todos sus índices quedan en verdadero. Entonces, utilizando el algoritmo de seguridad y la secuencia de P4, de luego el proceso 1, luego el proceso 2 y finalmente el proceso 3, queda nuestro vector fin para todos sus subíndices en verdadero. Entonces, concluyendo, por así decirlo, mediante esta secuencia y mediante que nuestro vector fin para todo subíndice queda verdadero, se puede decir que el sistema está en un estado seguro. ¿Ya? Pasaríamos entonces ahora a la C, donde se va a utilizar, por así decirlo, las matrices que se obtuvieron en la parte B, ya que el banquero solo trabaja con sistemas que poseen un estado seguro. ¿Ya? No puede trabajar con el que originalmente estaba, o que este quedó en estado inseguro. Tiene que trabajar el banquero o el algoritmo banquero con sistemas que poseen estado seguro. Tiende a utilizar la misma parte de la B. Las matrices máximas nos quedarían de esta manera. La asignación igual, se pueden verificar los cambios, dado que se hayan liberado los recursos para C, tanto para el proceso 1 y para el proceso 2. Nuestra matriz disponible sigue igual, nuestra matriz necesidad también. ¿Ya? Lo que nos dice lo mismo. Nos pide que P1, proceso 1, va a realizar una solicitud de 1,0,4. Por ende, el algoritmo del banquero tiene que realizar la siguiente verificación. Si la solicitud es menor o igual de ese proceso, es menor o igual en la matriz del proceso, la sunicidiad, se podría continuar al siguiente paso, donde se tendría que verificar que la misma solicitud del mismo proceso tiene que ser menor o igual la disponibilidad del mismo proceso. ¿Ya? Entonces vamos a realizar la verificación. La solicitud de P1 es 1,0,4. La necesidad de P1 es 2,0,4. Como se puede verificar, este es menor que el mismo vector, por ende se cumple la condición. Por ende vamos a realizar la otra condición. Para verificar si la solicitud del mismo proceso es, por así decirlo, menor o igual a la disponibilidad del vector trabajo o la matriz disponible. En este caso no se cumple, dado que la solicitud del proceso es para el recurso A es 1, para el recurso B es 0 y para el recurso C es 4. Y nuestra matriz de disponibilidad es 2 para el recurso A, 0 para el recurso B y 3 para el recurso C. Depende, como 4 es mayor que 3, no se puede cumplir. ¿Okay? Entonces el proceso 1 o la solicitud del proceso 1 tiene que esperar. Como no se cumple la segunda condición, la solicitud de P1 no puede ser entendida en el momento. ¿Ya? Lo que tenemos en la parte D. Nos pide también realizar lo mismo, dado que el proceso 3 va a realizar una solicitud. Tiene las mismas cosas, no se cambia nada, lo mismo que anteriormente. Nos pide que el proceso 3 ahora va a realizar una solicitud de 1,0,1. En vez de hacer lo mismo que anteriormente se hizo, hay que realizar o verificar que la solicitud del proceso 3 sea menor o igual que la matriz necesidad de ese subproceso. En este caso se cumple, dado que 1,0,1, ese vector, es menor o igual que el vector 1,3. Ahora vamos a verificar el siguiente paso, que vendría a ser de que la solicitud del proceso 3
sea menor o igual que nuestra matriz disponible, por así decirlo. Bueno, también se cumple, dado que 1,0,1 es menor o igual que nuestra disponibilidad, que vendría a ser 2,0,3. Como se cumplen las dos, se puede pasar al paso 3. ¿Y qué es lo que nos dice el paso 3? Tenemos que realizar cambios, por así decirlo, en nuestro esquema. Depende nuestra matriz disponible, ahora se le tiene que restar la solicitud del proceso número 3. ¿Ok? ¿Cuál era la solicitud que estaba realizando el proceso? Disculpa, el paso anterior, ¿Sí? Ujú. en donde dice solicitud de 3 es menor o igual a su necesidad, ¿Sí? la necesidad de 3 no es 3, 1, 3. ¿No es 3, 1, 3? A ver. La necesidad de 3 es 4, 1, 1. 1, 1. Claro, o sea, igual se cumple, sí. Una equivocación acá, profe. Pues se salvó porque se cumple, ¿no? Sí, Porque si no se cumple, ya nos cambia todo el tema. todo va adelante. Cierto, cierto, no me di cuenta de eso. Ya. Toda razón, profe. Y ya. Eso. Sí, ¿no? Entonces se tiene que realizar el cambio a nuestra matriz disponible y el cambio que se tiene que realizar, se le tiene que restar la solicitud del proceso número 3, el cual era 1,0,1 a nuestra matriz disponible que constaba de 2,0,3. Ya. Se realiza la resta y nuestra nueva matriz disponible vendría a ser 1,0,2. Para el proceso, en nuestra matriz asignación se tiene que realizar lo mismo. En este caso, no es menos, es más. Se tiene que sumar. La solicitud del proceso 3 se tiene que sumar a nuestra matriz, por así decirlo, en asignación. Vendría a ser 0,1,1 más la solicitud del proceso 3, que vendría a ser 1,0,1. Prende nuestra matriz asignación para el proceso 3 cambiaría y vendría a ser ahora 1,1,2. Y en nuestra matriz necesidad también se tiene que realizar un cambio, pero ahora se le tiene que restar la solicitud del proceso número 3. Depende como en la matriz necesidad, para el proceso 3, ahora sí está bien escrito, es 4,1,1, se le tiene que restar la solicitud del mismo proceso. Vendría a ser 1,0,1. Esto nos daría, para la matriz necesidad, para el proceso 3, así decirlo, su nueva fila, o su nuevo vector, que vendría a ser 3,1,0. Una vez realizado todos los cálculos, las matrices nos quedarían así. La matriz necesidad cambiaría, la matriz asignación también cambiaría y la matriz disponibilidad también, dado que se le realizó la solicitud del proceso número 3. ¿Cuáles cambian? El proceso 1 no cambia, la matriz necesidad, tampoco el proceso 2, el proceso 4 tampoco, pero el que sí se puede cambiar es el proceso 3, ahora vale 3,1,0, originalmente valía, como se puede ver, 4,1,1. En la matriz asignación también cambió, solamente para el proceso número 3, ahora vale 1,1,2. Originalmente también valía 0,1,1, dado que se sumó la solicitud, por eso aumentó. Bueno, nuestra matriz de disponibilidad también cambió, dado que ahora vale 1,02 y antiguamente valía 2,03, dado que se le tuvo que restar la solicitud del proceso a la misma matriz de disponibilidad, dado que el proceso va a solicitar recursos. Dado que ya tenemos nuestras matrices, tenemos que aplicar el algoritmo de seguridad, y vendría a ser básicamente lo mismo que realizamos en los pasos anteriores. Que lo que se tendría que realizar será un vector trabajo con los mismos valores de nuestra matriz disponibilidad y también crear un vector fin que va a tener un subíndice para cada proceso y a comenzar en fase. Por ende, nuestro vector trabajo ahora vendría a ser 1,0,2 y nuestro vector fin, que tiene los subíndices de cada proceso, comenzarían en falso. Una vez ya realizado esto, vamos a realizar también los siguientes pasos para el algoritmo de seguridad, es verificar que el proceso, la necesidad del proceso sea medio igual que el vector trabajo, que bueno, también el índice en el vector fin de ese proceso sea falso, y es así, las dos se cumplen, el vector trabajo se le tiene que sumar la asignación de ese proceso, de la matriz asignación, y el índice en el vector fin del mismo proceso tiene que ser ahora verdadero. Una vez que el vector fin, por así decirlo,
tenga todos sus índices en verdadero, podría decir que el sistema entra en un estado seguro. Verificamos ahora pensando desde el vector fin, desde el índice 1 que indicaría el proceso número 1. Este es falso, porque no se ha hecho ningún cambio. Revisamos la verificación. La densidad del proceso número 1 es menor o igual que el vector trabajo. Nos vamos para acá para ver la densidad del mismo proceso número 1, que vendría a ser 204. Bueno, el trabajo, el vector trabajo vendría a ser 102. Como no se cumple, se continúa para el proceso número 2 en el vector fin. Ahora acá también se cambia el índice, como se puede ver. Este es falso, dado que tampoco se ha hecho ningún cambio para este proceso en el vector fin. Realizamos la verificación, perdón. La necesidad del proceso 2 menor o igual que el trabajo, haciendo acuerdo, la necesidad para el proceso número 2 era 313. El vector trabajo que teníamos originalmente era 102. No se cumple, dado que la necesidad del proceso número 2 es mayor que el vector trabajo. ¿De qué es lo que hacemos? Seguir en el vector fin y pasar al proceso número 3 en su subíndice. Realizamos también la misma verificación que anteriormente habíamos hecho. El proceso 3 en su matriz necesidad es menor o igual que el vector trabajo que se había creado. Haciendo un acuerdo también, la necesidad para ese proceso número 3 era 310. Y el vector trabajo era 1,0,2. Como tampoco se cumple, dado que la necesidad o que la matriz necesidad para el proceso es mayor que el vector trabajo, no cumple la condición, seguimos en nuestro vector fin. Estamos ahora para el índice 4, que vendría a indicar el proceso número 4. Realizamos la verificación para el proceso número 4, la necesidad, por así decirlo, el proceso 4 en la matriz necesidad. Verificamos si es menor o igual que el vector trabajo. Y como se puede ver, la necesidad del proceso 4 en la matriz necesidad es 203. Y nuestro vector trabajo es 1,0,2. No se cumple la condición, dado que, por así decirlo, la matriz necesidad, nuestro proceso número 4, es mayor que el vector trabajo que se había creado. Depende, como ningún proceso es menor o igual que nuestro vector trabajo, todo, por así decirlo, todo nuestro vector trabajo quedan en valores falsos para todos los subíndices de los procesos. Por ende, se concluye de que esto ocasiona de que el sistema también quede en un estado inseguro. Cuando nuestro proceso 3 realiza una solicitud de... Por acá está. No me pasa. Cuando nuestro proceso 3 realiza una solicitud de 1,0,1 a nuestro recurso. Y con eso concluiría el ejercicio número 3, prácticamente. ¿Consultas? ¿Del grupo? ¿Hay alguno que quiera consultar algo? ¿No? Sí, al final la respuesta ¿cuál es entonces de la pregunta de? El sistema queda en un estado inseguro cuando el proceso 3 se le realizaba una solicitud. Sí, pero la pregunta era... Te la digo al tiro, de un segundito. La pregunta era si el proceso 3 realizaba una solicitud de 1,0,1 y si el mismo sistema la podía atender. Esa es la pregunta, ¿no? ¿La atendería? La atiende, sí, pero queda el sistema en un estado inseguro. Por ende, puede existir bloqueo mutuo. Entonces la respuesta no es la atendería, o sea, no es que la atiende, la respuesta es que debe dejarse esperando esa solicitud porque al atenderla me lleva a un estado inseguro. Recuerda que el algoritmo del banquero solamente pasa de estado seguro en estado seguro. Sí. Solamente pasaría a estado seguro. Claro. ¿Fija? Por ende, no la atendería. Disculpe, profe. No la atendería, la dejaría esperando. Sí, Esa es la dejaría respuesta. ¿Y por qué? Porque si la atiende, lleva el sistema a un estado inseguro. Inseguro. El algoritmo banquero me dice,
hay que pasar de estado seguro a otro estado seguro, siempre, al atender las solicitudes. Entonces esta solicitud está quebrando esa regla del algoritmo del banquero. ¿Estamos? Claro. A lo cual podría llevar a un bloqueo mutuo. Exacto. Entonces no se atiende, no se atiende. En la C no se atendía, ¿por qué? Porque sucede lo mismo. No, También lleva en la C no sucedía lo mismo. En la C, ¿por qué no se atendía? porque no cumplía las condiciones. Eso, ¿Cuál? principales. La solicitud del proceso fuera menor o igual que nuestra matriz disponible. Exacto. Mm, En el fondo, ahí lo que estoy diciendo es, mira, me está haciendo una solicitud y en este momento no tengo los recursos para atenderla, así que no puedo atenderla. ¿Sí? Se cumple la segunda condición del algoritmo del banquero. La primera es que si el proceso está haciendo una solicitud que no corresponde. ¿Cierto? El uno es, el proceso me hizo una solicitud y al principio me dijo que iba a ocupar tantos recursos y ahora me está haciendo una solicitud por más recursos. Entonces, eso es una solicitud que no corresponde y por lo tanto, bajo ningún caso la atiendo porque se está comportando en forma anómala este proceso. En la segunda condición es, mira, es una solicitud que tú dijiste que podías hacer, ¿cierto? Pero en este momento, la 2, ¿cierto? No tengo los recursos disponibles para atenderte. ¿Sí? En cambio, la D es una solicitud que te corresponde, tengo los recursos disponibles, pero producto de que al hacer la simulación de atender tú me llevas a un estado inseguro al sistema, entonces no te voy a atender esta solicitud, vas a tener que esperar hasta que haya más recursos disponibles. claro. Tiene los recursos disponibles, pero no la atiende porque al atenderla lo lleva a un estado inseguro. Seguro, ¿Sí? claro. Entonces hay que tener clarito ahí qué significa cada una de estas condiciones que las ejecutaste de acuerdo a lo que iba pasando, ¿no? Sí. Ujú. Eso. La pregunta es, ¿en qué estado entonces deja el sistema? Al final de todo este ejercicio, ¿en qué estado quedó el sistema? En un estado seguro. Después de la B. ¿Cuál? De la B, ¿no? Porque después de la B no se atendió nada. Después de la B, claro, se dejaron, por así decirlo, los errores. Las Movieron dos para solicitudes que mal. venían no se atendieron porque una no tenía los recursos necesarios, la C, y en la D tengo los recursos necesarios, pero no te atiendo porque me lleva a un estado inseguro. Por lo tanto, hay que devolver el sistema al punto E, ¿no? Sí. Esto que Tiene que hicimos ser acá fue una inseguro. simulación, el algoritmo del banquero hace una simulación. Vamos, bien. Ujú. No sé si hay otra consulta, ¿no? Vamos con la pregunta 4 entonces, para el señor Cornejo. Gracias, profe. Permiso. ¿Sí? ¿Aló se escucha? Sí, perfecto. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Entonces, la pregunta 4 decía que dada la situación que se muestra en el grafo de asignación y utilizando el algoritmo del banquero, hay que justificar cada una de las respuestas que se dan con los pasos necesarios del algoritmo. Entonces, la pregunta A dice en qué estado se encuentra el sistema. En B se pregunta si se atendería inmediatamente a la petición 110 del proceso 1. Y la C se atendería inmediatamente la petición del proceso 001 del proceso 3. Y la D sí se atendería inmediatamente la petición 020 del proceso P0. Entonces, este es el grafo de asignación y tenemos la matriz máxima. Del grafo podemos sacar también la matriz disponible, que se saca con los recursos que se que se tienen, o sea, que se reparte, que son 3 más 2 más 1 son 6 y los que tiene son 8, entonces quedan 2 disponibles. Aquí están. De R1 son 5 y se reparten 2, entonces quedarían 3 disponibles.
y de R2 hay 5, y de los cuales 2 se reparten todos, entonces no quedaría un recurso disponible. Y la matriz asignación se calcula mediante también el grafo y dependiendo de cuántas veces va de R a P. Entonces para el proceso 0 va de R va 0 veces, de R1 y así hasta completando la matriz. Dándonos la matriz de asignación P0 con R01, 10, de P1 302, P2 100, P3 211, P4 002. Y dado lo que tenemos, se puede calcular la matriz necesidad restando la matriz máximo a la matriz de asignación, dándonos en P0 741, o sea, 743, en P1 020, en P2 200, en P3 011 y en P4 431. Ya, y una vez que se calcula la matriz necesidad, vamos a proceder a aplicar el algoritmo de seguridad para el cual se le asigna al trabajo la matriz disponible, quedándonos en la matriz trabajo con 230. Y el fin con la cantidad de procesos, que en este caso son 5 procesos, entonces se inicializa de los 5 en falso. Y luego vamos a observar a fin sub 0 y nos damos cuenta que es falso. Entonces se procede a comparar si necesidad 0 es menor o igual al trabajo. Y en este caso la necesidad es mayor, siendo 743 mayor que 230. Entonces se continúa con el fin 1. En fin 1 la necesidad es 020, que es menor a 230. Entonces se cumple con lo que se cumple con la condición, por lo que se cambia el fin 1 a verdadero y a la matriz trabajo se le asigna lo que tenía trabajo más lo que tiene P1. Entonces lo que tenía trabajo era en 230 y lo que tenía asignado P1 era 302. Danos un total de que el trabajo sea ahora de 532. Y como el algoritmo de seguridad no dicta un orden a seguir, se puede volver al principio y buscar desde ahí o continuar desde donde quedamos. Y por comodidad vamos a continuar donde habíamos quedado, que era la necesidad 1. Entonces pasamos a la necesidad, al fin 2. Comparamos la necesidad 2, si es menor, y en este caso va a ser menor, siendo 200 menor que 532. Y va a cambiarse el fin 2 a verdadero y se lo va a sumar de nuevo al nuevo trabajo, lo que tenía trabajo más lo asignado para P2, que era 100. Quedándonos la nueva matriz de trabajo de 632. Entonces se continúa con fin 3 y también en este caso es menor, se cumple la condición y ya se le asigna lo que daba en P3 al trabajo, a lo que ya tenía trabajo. Que en P3 era 211 a 632, entonces quedándonos el nuevo trabajo en 843. Entonces continuamos con fin 4, que donde también se va a cumplir la condición, dado que 431 es menor a 843, y se va a cambiar de nuevo el fin a verdadero y le vamos a sumar de nuevo al trabajo lo que tenía asignado P4, que en este caso era 002, quedándonos la nueva matriz de trabajo como 845. Y luego de que se haya cumplido esto, volvemos a fin 1, o sea, a fin 0, y volvemos a comparar. Y en este caso ahora 743 va a ser menor al nuevo trabajo, que es 845,
y por lo cual el algoritmo va a mandar que el fin 0 va a ser verdadero y, y se le va a asignar lo de P0 al trabajo, al no trabajo. Y finalmente podemos decir que el sistema se encuentra en un estado seguro si se sigue la secuencia de P1. No, esta secuencia no es. Ah, sí. Sí, la secuencia de P1, P2, P3, P4 y P0. Cuando se cumple, o sea, si se sigue esta secuencia, el sistema va a estar en un estado seguro. Entonces, pasando a la pregunta B, si se atendería inmediatamente la petición 110 del proceso P1. Entonces, para verificar esto hay que comparar cada elemento del vector y debemos verificar si la solicitud 1 es menor o igual a la necesidad 1. Entonces, como la solicitud 1 es 110, es mayor a la necesidad 1, que en este caso es 020, el proceso se está comportando de manera anómala y el sistema lo va a anular en este caso y se presenta una condición de error dado que está pidiendo mayor cantidad de recursos de los que iba a utilizar. Por lo que no se atendería esta solicitud inmediatamente. Continuando con la petición de 001 de P3, vamos a verificar si la solicitud 3 es menor o igual a la necesidad 3. Y efectivamente la solicitud 001 es menor a la necesidad 3, que en este caso es 011. Y entonces, como se cumple esta condición, se procede a preguntar si la solicitud 3 es menor o igual a lo que está disponible. Y 001 es, en este caso, es mayor a 230, que es lo que está disponible en este momento. Por lo cual no se cumple con el requisito, por lo que se tendría que esperar a que hayan recursos disponibles y no se puede aplicar el algoritmo del banquero. Continuando con la pregunta D, que es si se tendría inmediatamente la petición 020 del proceso P0. Verificamos la solicitud, si la solicitud 0 es menor o igual a la necesidad 0, que en este caso es 020 mayor a... No, es menor. Es menor a 743. Como se puede ver, la solicitud de P0 es menor a la necesidad. Entonces, si se cumple con este requisito y se procede a preguntar si la solicitud 0 es menor o igual a lo disponible, que también se cumple dado que es 020 menor a 230. Por lo que ahora el sistema simula haber asignado recursos al proceso P0 modificando el proceso. Entonces, ahora se procede a hacer las nuevas asignaciones. A disponible se le va a asignar lo que tiene disponible menos la solicitud 0, quedándonos la nueva matriz disponible 230 menos 020, nos va a quedar como 210 de asignación. Nos va a quedar con... va a ser lo que tenga en asignación más la solicitud 0, quedándonos en 030. Y necesidad 0 va a quedar con necesidad, se va a asignar necesidad 0 menos la solicitud 0, quedándonos necesidad 0 en 7, sí, la necesidad 0 en 723. Entonces, aplicando el algoritmo de seguridad, nos va a quedar las siguientes matrices. Máximo no se modifica. Tenemos la matriz de asignación con el nuevo P0 y necesidad 0 y el nuevo disponible. Entonces, obtenidas la matriz necesidad, se aplica el algoritmo de seguridad. Al trabajo se le asigna lo disponible y obtenemos que el trabajo se hizo eso y la cantidad de procesos van a ser los 5 procesos inicializados con falso.
Entonces observamos que en fin 0 va a ser, como es falso, se pregunta si la densidad 0 es menor o igual al trabajo, y en este caso es mayor, y se continúa con F1. F1 va a ser mayor también. eh, en F2 va a ser menor y se va a cumplir con la necesidad, se va a cambiar a verdadero y se va a asignar un nuevo trabajo a 3C10. Luego se continúa acá y se podría continuar con el algoritmo. Pero como la pregunta en sí va por si la petición 020 se atiende inmediatamente, podemos concluir que no se cumple, dado que llegaría a un estado inseguro, por lo que no podría atenderse inmediatamente. Y volviendo al algoritmo, al estado seguro que estaba anteriormente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, por mi parte no. Está todo Sí, claro. la última es el caso similar a lo que estamos explicando en el anterior, ¿no? Tengo los recursos disponibles, la solicitud cumple con la formalidad de ser menor o igual a su necesidad, por lo tanto no es una solicitud de un proceso que esté comportando mal, sino una buena solicitud. El tema es que tengo recursos disponibles, pero al simular asignárselo, entonces el resultado es un estado inseguro. Por lo tanto, el algoritmo banquero dice, no, no paso por estados inseguros, no atiendo esta solicitud inmediatamente, la dejo esperando, ¿no? Y la otra parte que es un poco distinta al ejercicio anterior, que es la pregunta B, ¿no? En la pregunta B, nosotros tenemos una solicitud que supera, o que mejor dicho, no es menor o igual a la necesidad de ese proceso. Eso significa que es una solicitud incorrecta, es una solicitud anómala, ¿sí? Y ahí el sistema operativo puede hacer dos cosas, ¿no? Como lo vimos en la materia. Una, puede dejar ese proceso que muera indefinidamente porque nunca le voy a atender la solicitud, producto de que es una solicitud corrupta, ¿cierto? Y por lo tanto el proceso va en algún momento a morir de hambruna, por así decirlo. Y la otra es que lo elimine directamente. Es decir, frente a una conducta anómala, tomo la decisión de eliminar este proceso. Al eliminar este proceso, obviamente sus recursos que tenía asignados se liberan, ¿sí? Y esa liberación implica que el vector disponible va a aumentar su cantidad de recursos, porque todos los que tenía asignados a este proceso que se está comportando anómalo, los libero y los dejo en el vector disponible, ¿no? Y entonces ahí podría hacer las preguntas C y D y vamos a ver que las respuestas son otras, ¿sí? Entonces, hacer la otra parte que también podría ocurrir en un sistema operativo que decide eliminar el proceso que se está comportando en forma corrupta, porque esa solicitud nunca se va a atender. Hayan o no los recursos disponibles. No se va a atender porque el proceso se está comportando erróneamente, ¿no? Su solicitud no es menor o igual a su necesidad. Y eso es una clave que me indica que los procesos están haciendo solicitudes correctas. ¿Estamos? Bien, señores, lo dejamos hasta acá entonces, ya nos dio la hora, y la próxima clase continuamos con materia de memoria principal, administración de la memoria principal. ¿De acuerdo? De acuerdo, nos vemos. Nos vemos el día entonces. miércoles. Cuídense, muchachos. Chau, chau. Profe, que le vaya bien. Cuídense. Chao, que le vaya bien. Cuídense.